Muy buenas tardes. El gobierno de Estados Unidos acaba de desnudar al castrismo. Si Gaesa dispone de unos 18.000 millones de dólares, ¿por qué los cubanos siguen buscando comida en la basura, pasando días sin agua, durmiendo en los portales por falta de electricidad? Durante décadas el régimen ha culpado al embargo de cada fracaso económico. Culpa a Washington cuando falta combustible o cuando colapsan las termoeléctricas, cuando desaparecen los medicamentos o cuando la libreta de racionamiento deja de garantizar incluso lo más elemental. Pero ahora hay una cifra que el gobierno cubano no quiere explicar. Una investigación del Nuevo Herald reveló en marzo del 2024 que el conglomerado militar Gaesa acumulaba alrededor de 18.000 millones de dólares en activos. De ese total, unos 14.500 millones estarían depositados en cuentas bancarias no identificadas. No hablamos de una pequeña reserva para emergencias, es una fortuna concentrada en manos de una estructura militar directamente supervisada por Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el Cangrejo, que controla los hoteles, las remesas, los comercios, los puertos, las gasolineras, los bancos y buena parte de las divisas que entran a Cuba. Mientras Gaesa guarda miles de millones de dólares, esta es la realidad del pueblo cubano. Esto va para atrás. Mañana se vuelve a caer y ellos dicen, de nuevo el sistema se cayó. Y a dormir en el malecón. Y la dictadura no responde. Bruno Rodríguez culpa al embargo, Díaz-Canel denuncia una política de asfixia económica, los ministros repiten que faltan piezas, combustible, el financiamiento. Y por cierto, veo que aquí mismo en Estados Unidos están repitiendo esa narrativa, como si el gobierno de Estados Unidos fuera el responsable porque los miles de millones de dólares que se robaron de Venezuela no se han invertido en las termoeléctricas, sino en los hoteles de lujo. Ninguno explica por qué un conglomerado administrado por militares puede acumular 18.000 millones de dólares, mientras el resto del Estado dice que no tiene recursos para sostener los hospitales, reparar los transformadores o comprar combustible. Y no me digan que no hay dinero. Miren, les tengo una cifra aquí. 95.744.767 dólares ha gastado el régimen cubano a través de algunos de sus testaferros aquí en los Estados Unidos comprando combustible. Entonces, ¿dinero hay? Claro que hay dinero. ¿Ustedes creen que esto es justo? Por supuesto que no. Porque cuando tenemos esperanza de que ya no se va a caer más, vuelve y se cae. Entonces, no sé, no tenemos ninguna solución, es lo que yo veo en esto. Que aquí ya no hay ninguna solución. El régimen dice que Estados Unidos quiere provocar una crisis humanitaria, pero es que la crisis ya existía cuando Gaesa tenía 18.000 millones de dólares y seguía construyendo hoteles, instalaciones turísticas que hoy están cerradas o que sencillamente pues están semivacías. Las sanciones estadounidenses tienen consecuencias, por supuesto, sería deshonesto negarlo. Dificultan las operaciones, elevan los costos, restringen el acceso a determinadas fuentes de financiamiento, pero las sanciones tienen un propósito: la libertad de todos los presos políticos, que se devuelvan todo lo que se robaron y que encaminen el país hacia una transición política con elecciones libres y democráticas, que el pueblo cubano pueda escoger el gobierno que quiere. Todas esas sanciones van a terminar cuando se hagan estas tres cosas. Cuando Washington envía la ayuda humanitaria a Cuba, La Habana dice que esto es una maniobra política. Cuando Estados Unidos pregunta por los miles de millones de Gaesa, el régimen vuelve a hablar del embargo o hace silencio, pero nunca presenta las cuentas. ¿Dónde están las cuentas públicas? ¿Dónde están las cuentas de Gaesa? En cualquier país normal, una empresa que controla semejante volumen de recursos tendría que responder ante el Parlamento, a los tribunales, a la prensa, a la ciudadanía. En Cuba, que es una dictadura, Gaesa responde solamente a la cúpula militar y al Cangrejo. El problema no es únicamente que Cuba sea un país pobre o que sobre la dictadura que la gobierna pesen sanciones internacionales. El verdadero escándalo es que quienes administran la riqueza del país no quieren dar las cuentas. Soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día. Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día. ICE mantiene en detención en la Florida a Aymet Socorro Rodríguez, una abogada cubana que trabajó como profesora en la Universidad del Ministerio del Interior y durante casi 7 años en el bufete de servicios especializados de Cuba.
La causa de su detención migratoria no ha sido divulgada, aunque ya hemos escrito a ICE y estamos esperando alguna respuesta de su parte. Fíjense, distintas fuentes señalan e identifican a esta mujer como presunta hija de un diplomático cubano expulsado de los Estados Unidos en el 2003. Es importante decir que este diplomático fue expulsado por vincularse con delincuentes y, entre otras cosas, por su cercanía a la red Avispa. Para analizar este caso, vamos a conversar con el analista e investigador Luis Domínguez de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Luis, bienvenido. No, muchas gracias a ti por tu invitación hoy en día, Mario. Aymet Socorro Rodríguez, docente de la Universidad del Minin, abogada en una institución vinculada al sistema estatal cubano y específicamente al Ministerio del Interior. ¿Qué sabemos de ella hasta este momento? Sabemos que está en Broward Transitional Center. Sabemos también que, entre otras cosas, y esto lo reportó el medio Cubanet, ella reaccionó positivamente a la abogada Lourdes Ábalos y su decisión de establecer una sede en la Florida. Entonces, ¿qué sabemos un poquito más? Por cierto, a mí me han llegado muchas denuncias de esta joven a lo largo de meses. Era una investigación que estábamos haciendo, pero bueno, a ICE también le llegó las denuncias al parecer. Adelante, Luis. Sí, vamos a ser precisos. En el LinkedIn de ella dice, o sea, ella misma lo dice, que estuvo en la escuela del Minin, que es Capitán San Luis. O sea, ella lo dice, no lo decimos ni tú ni yo. Y déjame decirte que ella nació en 1990, tiene 35 años hoy en día y vivía en San Lázaro 1270, entre la azotea, entre L y M en Plaza de la Revolución. Por cierto, la misma dirección que el que queremos decir por ahora, por ser cuidadosos, ¿no? El supuesto padre. Exactamente la misma dirección. Y exactamente los mismos apellidos y exactamente, tienen estamos prácticamente convencidos de que es la hija de este señor. Y aquí tienen mucha detención. Sí, para ser exacto, para que la gente vea hasta dónde llega esto, el teléfono de él en La Habana es 787-76629 y sale a esa dirección que es San Lázaro 1270 entre L y M. ¿Qué más sabemos de ella? Además de ser abogada vinculada a este instituto, ¿qué tipo de funciones, digamos, hacía en Cuba? Y luego, ¿qué sabemos de ella aquí? Sí, aquí sabemos que estudió o estaba estudiando, estaba en ese proceso en la Universidad de Miami, en la Escuela de Leyes, y estaba obteniendo un Master's en International Law. Y ella lo tiene en su página de LinkedIn del 2024 al 2025. O sea, ella ha de haber llegado aquí muy recientemente. Sí, vamos, repito, nosotros ya nos estamos comunicando con ICE, estamos en espera de un email formal que enviamos a ICE para pedir más información sobre esta persona. A mí me llama mucho la atención, y no digo que sea el caso, pero hemos visto en el pasado a gente que viene de Cuba, que se convierte en abogado aquí y que después defiende los intereses de la dictadura cubana. Tenemos unos cuantos, todo el mundo los conoce y sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Entonces, a mí me ha llamado la atención este caso porque me han escrito en varias ocasiones hablándome de esta joven y hablándome del pasado de su padre, de su presunto padre. Luis, ¿quién es este hombre que está tan vinculado? Bueno, ya en el 2003 lo votaron de los Estados Unidos por estar vinculado a grupos narcotraficantes, a delincuentes y además de eso por su cercanía con la red Avispa. Sí, exacto, Mario. Eso salió a relucir en enero del 2004, pero ya él había sido expulsado el 24 de diciembre del 2003. Él estuvo aquí desde el 2001 al 2003 con un cargo de tercer secretario. Yo sé que estuvo también en la Embajada de Cuba o en el Consulado de Cuba en Cancún en el 2017. Tenemos un video de él cocinando en Cancún en el 2017, un video que por supuesto vamos a estar compartiendo aquí.
haciendo parte de este tipo de acercamiento de la inteligencia cubana a México, que hoy, mira, los resultados son evidentísimos de cómo tienen unos negocios tremendos en México. Y luego está el tema de Guatemala, ¿no? Sí, y después, más reciente, aparece en Guatemala, no sabemos si está ahí o no ahora mismo, pero aparece en el Ministerio de Asuntos Exteriores guatemalteco y tiene el nombre de él claramente ahí como está el segundo. Él es el ministro consejero ahí. Ahí me sale a relucir hasta el mismo, el nombre que tú tienes ahí arriba, Nazario Alfredo Fernández Biosca. Déjame decirte que tiene una historia, ha de ser coronel en la inteligencia cubana hoy en día, y él puede haber sido aquí el jefe centro de la inteligencia cubana en Guatemala. Pero Nazario Fernández Biosca tiene un historial desde pasar por las Naciones Unidas a España y también salir a hacer barbaridades en muchas de estas embajadas defendiendo al régimen dictatorial cubano. Sí, estos son, es una práctica común del régimen cubano enviar a sus espías, por eso tienen tantas embajadas en todo el mundo, enviar a sus oficiales de inteligencia y hacer justamente a buscar el negocio para el régimen cubano. En Guatemala, por contarles algo rapidito, recientemente han expulsado a la misión médica. La misión médica tenía más de 400 personas, 400 personas. Y entre esas 400 personas había muchísimos que eran espías. Exacto, Mario. Nada más que mirando las personas que están ahí, algo se traían ellos entre manos en Guatemala, infiltrando, espiando, controlando y metiendo a sus partidarios por todos los niveles en el gobierno de Guatemala para poder hacer lo que ellos querían. Claro que parece que le salió el tiro por la culata y ahora han tenido que sacar a todos los médicos cubanos de ahí. Luis, este caso, ¿qué impresión te da? Desde mi punto de vista, creo que ahí se está tomando esto en serio, el tema de estos vínculos con oficiales del régimen cubano, etcétera. Aquí estamos hablando de una figura que fue importante en los Estados Unidos, que tuvo influencia aquí, que tenía contactos con la red, que ya lo dijo el secretario Rubio en este informe que sacó de la red de inteligencia cubana en los Estados Unidos. Y el tema de cómo estos oficiales de inteligencia, ministros, gente conectada con lo más alto de la dictadura, envían a sus familiares a Estados Unidos a formarse y a ejecutar después un plan. No digo que este sea el caso, pero apunta en ese sentido. Algo ellos han de tener hoy en día para poder hacer esta detención. Y han de tener muchos más, pero la evidencia y las pruebas es lo que les falta a ellos para poder detener a esas otras personas. Así que aunque muchas personas hoy en día estén en la calle, no significa que tarde o temprano el gobierno, ICE, el FBI, inmigración, encuentren las evidencias para poder detener y arrestar a estas personas. Este es un país de leyes, esto no es Cuba, y aquí tú necesitas tener la evidencia para, en caso de llegar a corte, poder ganar un caso así. Entonces, nada se debe hacer sin tener las evidencias. Aquí no se fabrican las cosas como se fabrican en Cuba. Claro, estaremos pendientes de este caso, Luis. Definitivamente es muy interesante. Sí. Repito, llevamos meses detrás de esta pista y ahí se nos adelantó. Entonces, nada, aquí estaremos pendientes y por supuesto les contaremos también lo que nos diga ICE a esta solicitud de información que hemos realizado. Gracias, Luis Domínguez. Gracias a ti, Mario. Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón. Y un cubano que residía legalmente en El Salvador regresó a Cuba para visitar a su familia y, según denuncia, terminó condenado a 5 años de prisión por una combinación de represalias, según él, relacionadas con una página de Facebook que administraba y una acusación de sabotaje que él considera que la fabricaron completamente. El caso de Jesús Gabriel Pérez Menocal pone en evidencia la
la falta de garantías al debido proceso en Cuba, el uso de delitos comunes para castigar la libertad de expresión y los riesgos que enfrentan los emigrados cuando regresan a la isla. Para analizar este caso nos acompaña Alain Espinosa, abogado de Cubalex. Alain, bienvenido, Martín. Muchas gracias, Mario. Como siempre, un placer poder estar en este tipo de espacios y poder arrojar un poco de luz también a la situación que puede darse para cualquier cubano que haya emigrado dentro. Sí, Alain, lo primero, este muchacho vivía en El Salvador, regresa a Cuba de visita y ahí es cuando un teniente coronel con otro agente del Ministerio del Interior se acercan y le dicen, espérate, tú eres el responsable de esta página, tú has dicho esto en contra de la revolución, y poco después, bueno, aparece un delito de sabotaje supuesto y 5 años de prisión. ¿Es común ver este tipo de episodios en Cuba? Mira, yo creo que hablar de si es común o no es bastante complicado porque no podemos registrar todas las cuestiones que ocurren en Cuba. Ahora, lo que sí queda claro y está debidamente demostrado es la inseguridad jurídica que puede tener cualquier cubano. De hecho, este es un caso que, según lo que él ha descrito, yo no conozco el caso a profundidad, nos guiamos y damos por cierto lo que él está planteando porque no tenemos por qué dudarlo, pero a partir de lo que él está diciendo, lo primero que yo creo que debemos prestar atención es que acá se evidencia lo que Cubalex ha denunciado constantemente, que es la represión transnacional. O sea, no basta con estar dentro de Cuba para ser reprimido por el gobierno cubano. Incluso cuando uno sale, está siendo todo el tiempo monitoreado, vigilado y puedes enfrentar consecuencias por el ejercicio efectivo de un derecho, aunque estés fuera de Cuba. Y este es un caso que lo ilustra a la perfección. Acá estamos hablando de un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión y de asociación, que no necesariamente ni siquiera tiene que tener un trasfondo o una intención política. Según lo que él describe, era una página de Facebook que tenía como finalidad traer a la luz o a colación noticias de una zona determinada de Cuba. Sin embargo, incluso él estando fuera de Cuba, fue monitoreado, determinaron que él era la persona que había creado esta página y una vez que entró a Cuba, comenzó el hostigamiento, la persecución. Habría que analizar también en qué circunstancias se dio este primer contacto de hostigamiento que tuvo la seguridad del Estado con él. A lo mejor las respuestas que él dio o la posición que él tomó fue una posición totalmente legítima de defensa, de enfrentamiento a un hecho tan cuestionable y tan ilegal como es ese hostigamiento que dieron, y esto es lo que produce que en definitiva ellos le imputen este supuesto delito de sabotaje, del cual seguramente habría que ver cómo se dio este proceso penal, si tuvo un acceso correcto a la defensa, al debido proceso y demás cuestiones. Él dice que fue condenado por sabotaje tras un supuesto cortocircuito en un hospital. A ver, y por ahí estuve leyendo algunos comentarios de la gente de Sagua La Grande. Dice, yo ni siquiera sabía de este caso, dijo uno, y otro decía, sí, bueno, y quería cortar los cables del hospital. ¿De verdad ustedes creen que un opositor quiera cortar los cables de un hospital para generar un problema en un hospital? ¿No te parece demasiado sospechoso el hecho de vas a dañar un hospital o que van a envenenar las cisternas de los niños para que se mueran los niños del círculo infantil? Eso a mí personalmente, que he escuchado tanto y que he visto tanto ya a lo largo de estos años, me parece que es exactamente el libreto de la seguridad del Estado. Cortó los cables de un hospital. Es decir, a mí me parece, a ver, ¿por qué no cortó los cables de una unidad policial o de un centro, los centros del MININ? Es decir, eso es lo que normalmente, lo que uno creería que haría un opositor que de verdad tiene ganas de hacer algo, digamos, por la fuerza o armado en Cuba. Y déjenme decirle para todos esos que vienen a andar diciendo, ay, no, porque entonces, qué mal que quieran hacer cosas armadas o cosas
violentas. ¿Cómo llegó el castrismo al poder si no fue por la fuerza? ¿Cómo se mantiene el castrismo en el poder si no es por la fuerza? Entonces vamos a poner a los puntos sobre las sillas y bajarle un poquito al pacifismo que parecen que son Mahatma Gandhi cuando le caen a palazo todos los días a la gente de Cuba. Entonces, desde mi punto de vista es como muy sospechosa toda esta narrativa de que cortó los cables del hospital. No sé, Alain, me imagino que tú hayas visto más como abogado. No, yo coincido plenamente contigo. Incluso hay un tema que a mí me llama la atención y es que no se describe, o al menos nadie conoce, que esta persona haya tenido un perfil de oposición política alto anterior a este hecho. O sea, no estamos hablando de una persona que haya tenido un perfil opositor y además de eso que haya tenido un perfil opositor violento o de realizar algún tipo de acción de este tipo o de llamar a realizar algún tipo de acciones de este tipo. Entonces, es muy raro, incluso hasta por un tema de instinto de conservación, que una persona que no tenga ese perfil vaya a Cuba a sabiendas de que un cubano cuando entra a Cuba estás a merced de lo que ellos quieran hacer contigo, que vaya a ir directamente así, de manera tan ingenua, a cortar los cables de un hospital cuando sabes que esto puede conllevar una sanción muy alta. Y desde el punto de vista de mi experiencia, una de las cuestiones que me hace dudar también de este tipo, de que realmente haya cometido esa conducta que le imputan, es que por lo general, cuando alguien incurre en una conducta de este tipo, ellos siempre se pronuncian por sanciones que sean mucho más elevadas, que sean mucho más crudas, que puedan tener un mensaje a la población, que puedan crear un efecto inhibitorio y además de eso le dan mucha visibilidad en medio, porque lógicamente el efecto inhibitorio se crea a partir de divulgar tanto la situación con una narrativa mucho más ampliada y también la sanción que se le ha impuesto. Entonces, varias cosas a mí me hacen dudar de la existencia real de este hecho. Primero, el perfil anterior de la persona y segundo, toda la opacidad o la falta de visibilidad que se le dio. Fíjense que este es un hecho que data del año 2021 con sanción en el año 2022, una sanción de 5 años de privación de libertad. O sea, prácticamente está a punto de extinguir su sanción sin que hasta el momento esto haya salido a la luz. A mí me parece realmente muy raro desde mi experiencia. Sí, también opino lo mismo. Vamos a poner en perspectiva, ¿no? Para las personas que viajan a Cuba por su familia, etcétera, ¿qué protección pueden tener los cubanos que residen fuera del país cuando regresan a la isla de visita? ¿Crees qué recomendaciones darías a las personas que regresan a Cuba? Mira, realmente en ese sentido, a ver, yo te diría que la primera recomendación es no regresar, porque a partir de la nueva legislación, incluso con la legislación antigua, Cuba siempre ha optado por la ciudadanía activa y esto hace que una vez que tú entres al país te tengas que someter directamente a la jurisdicción cubana, a la legislación cubana, que es una legislación que más allá de los análisis legales que ha hecho Cubalex y otras organizaciones, el sentido común te indica que no existe Estado de Derecho, que es una legislación que se aplica con total discrecionalidad, donde no hay debido proceso, donde no hay acceso a la defensa y demás. Ahora bien, si las personas deciden ir a Cuba por el motivo que sea, yo por lo menos desde mi punto de vista no le indico a nadie qué debe hacer, ni le cuestiono a nadie qué hace, pero sí siempre tratar de tener debida cantidad de recaudos, como analizar previamente si tú has sido de alguna manera seguido, hostigado, si has tenido algún tipo de evento que pueda indicar que ellos tengan un interés en tu persona y demás. Y después, una vez que entres a Cuba, también tratar de actuar con determinadas precauciones, evitar todo lo que puede ser reuniones donde haya mucha cantidad de personas porque te pueden incluso
aplicar una figura que puede tener que ver con un desorden público, que son todas estas figuras que ellos normalmente utilizan para criminalizar o para perseguir a las personas. Entonces, desde ese punto de vista, tratar de evitar, digamos, aglomeración de personas, tratar de evitar interacciones muy largas con la policía, con agentes del orden interior y demás, para evitar que puedan hacer lo que coloquialmente llamamos fabricarte una causa. Yo conozco muchísima gente con las que he hablado que me han contado cómo cuando llegan al aeropuerto José Martí de La Habana hay un oficial de la seguridad del Estado que los mete por un cuartico y les enseña sus publicaciones en Facebook y les dice, oye, tú criticaste al sistema así, tú pusiste Patria y Vida, tú le dijiste a Díaz-Canel sin casa, todas estas cosas. Y ellos lo tienen y se lo enseñan a la persona. ¿A qué tú vienes aquí? Dice, para que tengan idea, o sea, el régimen cubano es un completo desastre y tiene a la población sumida en la más absoluta miseria. Pero para la seguridad y para todo esto tienen plata. Y yo creo que es de las pocas cosas que funcionan. Y además yo creo, por ejemplo, volviendo al caso de este muchacho, yo creo que eso que tú acabas de decir es un elemento importante a tener en cuenta. Yo creo que la primera red flag, por utilizar el lenguaje moderno, que las personas tienen que tomar en cuenta es cualquier tipo de acercamiento de la seguridad del Estado para cuestionarte una publicación, un comportamiento, una relación interpersonal con alguien que ellos consideren opositor, periodista, activista de derechos humanos, que es una de las cuestiones que se dio en este caso. O sea, el orden cronológico fue, lo citaron, le cuestionaron sus publicaciones, le cuestionaron la creación de este perfil de Facebook. Yo creo que una cuestión a tomar en cuenta o un recaudo es, ante un contacto de este tipo, la sugerencia que como abogado y como activista de derechos humanos siempre le hago es, trate de adelantar su pasaje y salga de Cuba. Porque posteriormente a eso, usted está en el riesgo de ser privado de la libertad, de verse en un hecho como este, que puedas ir caminando por la calle, en este caso fue un hospital, pero también puede ser una tienda de una TRD, con lo cual, si te acusan de haber tirado una piedra, de tratar de sabotearla, ya vas a la jurisdicción militar, porque todo este complejo de tiendas pertenecen a la FARC y esto habilita entonces a que sea la jurisdicción militar la que te juzgue. Todas esas cuestiones son cuestiones que las personas deben evitar a toda costa, sobre todo para autoprotegerse de terminar en una situación como esta que terminó esta persona. Bueno, muchísimas gracias, Alain. Gracias a todos también por sus comentarios en las redes sociales, a quienes nos escuchan a través de la radio. Muchas gracias por su sintonía. Aquí seguiremos pendientes de todo lo que está ocurriendo en Cuba. Gracias, Alain. Muchas gracias a ti.